conectando, ¿sí? Hoy toca dar hipertensión arterial, ¿sí? Es uno de los factores de riesgo más importantes. Se me corta cuando toca meter a alguien, chicos, por los dos. Es uno de los factores más importantes, ¿sí?, en toda la población. Sí, aumenta siempre con la edad, es decir, cuanto más a partir de los 50 años, aumenta mucho en frecuencia, y esto de que tenga que ver con que es el principal factor de riesgo cardiovascular, está relacionado porque las muertes cardiovasculares por enfermedad cardiovascular ocurren mayormente en el más del 50% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Y recuerden que dentro de la mortalidad cardiovascular es una de las más importantes a nivel mundial, ¿sí? El 25% de las enfermedades con enfermedad cardiovascular tienen hipertensión arterial. Bien, fíjense en que dentro de los porcentajes de la enfermedad cardiovascular en general de todos, ¿sí? Independientemente de ser hombre, mujer, independientemente de la raza, fíjense en el porcentaje tan alto de los pacientes hipertensos. Y es importantísimo el riesgo vital de la hipertensión. Oh, esperen que se me corta con admitir. Como les decía, el riesgo vital de la hipertensión arterial, fíjense en que a partir de los 65 años va aumentando, ya sea en hombres o en mujeres, ¿sí? El 90% tiene riesgo de desarrollar hipertensión arterial del 90% de la población, ¿sí?, a medida que va avanzando. Por eso, cuanto más frecuente es, cuanto más añoso uno sea. En general, la relación entre la TEA y el riesgo, sí, siempre es continua y es independientemente de otros factores de riesgo. Recuerden igual que siempre se suman los factores de riesgo y a medida que uno va aumentando la presión, sí, aumenta el riesgo. Es la famosa curva en J que se dice, es decir, cuanto más alta peor y cuanto más baja también es peor, sí, aumenta mortalidad en ambos extremos, digamos, de la hipertensión arterial. Por eso es bueno mantenerla dentro de un valor normal, pero no en ambos extremos. Bien, fíjense en esto, es dependiendo de la edad, la presión sistólica y diastólica, cómo va aumentando. Y el riesgo cardiovascular también. Tanto desarrollar cardiopatía isquémica, ACV, ¿sí? Fíjense en que dentro de la enfermedad renal crónica, posteriormente a la diabetes, la hipertensión es una de las principales causas, ¿sí? Y es importante el tratamiento de la hipertensión arterial porque cuando nosotros tratamos este factor de riesgo cardiovascular y esta patología que es la hipertensión arterial, todo lo que se relaciona con ellos y todas estas enfermedades, si yo lo trato mejor, disminuye la mortalidad. Como dijimos, la mortalidad la mortalidad principal a nivel mundial es una de las causas cardiovasculares, es la primera. Entonces fíjense en que disminuye tanto la mortalidad por ACV, un 60%, por enfermedad cardiovascular, un 50%, por insuficiencia cardíaca. Como les dije, entonces, esto de epidemiología es importante para que se den cuenta lo importante que es, vamos a hacer un correcto diagnóstico y tratamiento de esta patología. A medida que nosotros tenemos más valores, dijimos que más valores en ambos extremos, o más bajos o más altos, aumenta el riesgo en forma lineal y asimismo también con la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Nosotros siempre decimos que son aditivos y se suman, ¿sí? No es lo mismo un paciente que sea solamente hipertenso que sea diabético, hipertenso, dislipémico, tabaquista, ¿está? Entonces el riesgo obviamente que aumenta. Y estas son unas estadísticas a nivel nacional, ¿sí?, que se han hecho en 2016-2007, que son más o menos lo mismo, es decir, que no se mejoró de un año al otro. Y fíjense en que de todos los hipertensos, solamente un 20-25% estaba tratado y controlado. El resto, casi un 40%, no se conocía hipertenso, es decir, que nunca se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial. Y de aquellos que eran conocidos, algunos ni estaban tratados y el resto
¿sí? Casi un 30%, no controlados. Es decir, no me alcanza solamente saber que soy hipertenso, sino justamente tener un correcto tratamiento y un adecuado a valores normales, ¿sí? Es la típica que te dice un paciente, sí, yo soy hipertenso, sí, ¿qué tomas? Nalapren 5 miligramos. ¿Y cuál es tu valor normal de presión? No, yo siempre manejo 180, o sea, eso no existe, o sea, está mal tratado. Entonces, si nosotros sabemos que es hipertenso, pero está maltratado, es lo mismo que no lo estemos tratando correctamente, por ende no le vamos a disminuir ese riesgo cardiovascular, sino permanece activo, digamos, ese riesgo. Entonces, fíjense en que esto, si bien puede ser por culpa de controles médicos, de pesquisa de enfermedades, también es el tema de nosotros, tratarlos adecuadamente y un buen seguimiento de los pacientes. Vamos a ir al diagnóstico de la hipertensión arterial, ¿sí? Si bien hay diferentes clasificaciones, esta es la guía de hipertensión arterial 2008, que es un consenso que se hizo a nivel nacional de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Hipertensión Arterial. Los pediátricos, ¿sí? Que tenemos percentilos para el peso y la edad en ellos, así que, digamos, uno tomaría los valores normales o no por ello. En los pacientes mayores de 16 años, esto es cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Empieza, digamos, y se diagnostica con mayor de 140 de sistólica, 90 de diastólica, ¿sí? Y a su vez se va clasificando en diferentes niveles, que acá tenemos 3 niveles. Por ahí algunas sociedades antes la dividían en 2 o en 3, pero sepan esta, ¿tá? Así que dependiendo de los valores, cuánto va aumentando en los diferentes niveles. Esto más por el riesgo que tiene y después cómo es su tratamiento. Pero este es el diagnóstico, más de 140, 90 de TA, ¿sí? ¿Cómo nosotros tenemos que diagnosticar? Siempre cada contacto médico con el paciente tenemos que medir la presión arterial, es un signo vital, o sea que es fundamental. Por más que estés en una guardia, en cualquier lado, uno de los signos vitales y siempre tenemos que medirlo. Obviamente que en algunos contextos puede dar mediciones erróneas o no, pero uno tiene que siempre tener un contacto con el paciente y aprovecharlos, porque muchas veces no hacen los controles los pacientes una vez al año a su médico de cabeza. Así que cada contacto que tengan lo aprovechan. Sí, obviamente que después están las pesquisas a nivel de la sociedad, que ustedes seguramente han hecho en la facultad, ¿sí? Y no solamente alcanza con una sola medida. Se cortó, chicos. Se cortó, profe. No sé en qué parte quedaron, pero no sé por qué se me cortó. Que no alcanzaba con una sola medida. ¿Hasta dónde escucharon? Lo último, hermano. Claro, que no alcanzaba con una sola. ¿Cómo? Que no alcanzaba con una sola. Estamos bien entonces. Hasta ahí. Perdón que no sé qué habrá pasado. Bien, entonces no alcanza con una sola medición, sino por lo menos son 2 mediciones, ¿sí? Y se utiliza el promedio de las 2 para diagnosticar más de 140-90. Entonces, nosotros decimos, le tomamos la presión al paciente, vemos que en 2 mediciones tenga más de eso y podemos hacer el diagnóstico. Entonces, primero hay que ver si tomamos bien la presión y confirmar realmente que sea hipertenso el paciente, establecer el riesgo cardiovascular global, ¿sí? E identificar, las posibles causas secundarias para un tratamiento específico. Vamos por partes. Siempre el tema de hacer un buen diagnóstico y una buena toma de TIA. Cuando viene el paciente a la consulta, sea en cualquier contexto, ¿sí? Una anamnesis. La anamnesis es fundamental para el paciente, ya sea si tiene antecedentes de hipertensión arterial, si el paciente se ha medido en otros momentos la TA alta, en el caso de que sea hipertenso, hace cuánto tiempo, con qué está medicado, qué drogas usó, en qué dosis, ¿sí? Es importante. Y obviamente hay que interrogar de síntomas sospechosos de hipertensión en aquellos que no se conozcan, si es hipertensión secundaria, si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, así nosotros vamos a poder identificar el riesgo cardiovascular global. ¿Sí? Algo importante, no sé por qué salió, algo
importante que siempre tienen que preguntar son drogas o sustancias que puedan aumentar la ATA en diferentes momentos y que nos puedan hacer un falso diagnóstico. Que son drogas que se utilizan mucho, chicos, fíjense, antiinflamatorios, no esteroides, el consumo excesivo de alcohol, los anticonceptivos orales, los corticoides, las bebidas energizantes, son drogas que se utilizan con mucha frecuencia y a veces nos olvidamos de interrogar. Bien, ahí se me escucha bien, ¿no es cierto? Y ven bien. Sí. Después hacemos un buen examen físico con la medición de la ATA, la frecuencia cardíaca, obviamente el examen clínico total para ver si hay algún signo de hipertensión arterial, digamos, de impacto o afectación de algún órgano blanco. ¿Sí? Vamos a escuchar a nivel del corazón si se encuentran soplos, si no, a nivel abdominal soplos. Vamos a tomar la TA siempre, recuerden hacerlo en todos los miembros, ¿sí? Más si estamos buscando a alguien muy joven, los 4 miembros, seguro para diferenciar una coartación, por ejemplo, de diferentes patologías, que con eso me voy a dar cuenta, ya sea midiendo la TA y los pulsos, o una disección en una urgencia. Piensen que es importante siempre, no solo de un brazo, sino siempre medirlo en los 4 miembros. Una vez que yo ya sé que es la misma, en todos los miembros, buenísimo, pero la primera vez que conocen al paciente está bueno hacerlo como práctica. ¿Cómo tomamos bien la presión? ¿Sí? Esto es importante y hay que tratar de hacerlo siempre así. Fíjense que el paciente tiene que estar sentado, ¿sí? Con la espalda apoyada, los pies en el piso, ¿sí? No colgando, sino apoyados, no teniendo cruzado las piernas, el brazo a la altura del corazón, el manguito obviamente a nivel de el brazo, el manguito siempre debe ser el adecuado, es decir, aquellos pacientes, recuerden, obesos, hay que utilizar los manguitos adecuados para la circunferencia del brazo. Así que bueno, en este contexto lo mejor es no hablar y que no haya hecho actividad física ni ingerido algo energizante ni ninguna droga las media hora antes. Y por lo menos estar sentado y relajado un ratito. ¿Sí? Si yo vengo corriendo dentro del médico y me toman la TA y capaz que está un poquito alta, puede haber alguna alteración. Entonces siempre se miden, ¿sí? 2 veces por lo menos y se hace el promedio y el paciente en esta situación. Hoy en día los tensiómetros que están avalados son los tensiómetros automáticos, ¿sí? Los que se colocan y se miden solos, ¿sí? El automático. Obviamente que tiene que estar con pilas, bien calibrado, etc. Clásicamente uno utilizaba, digamos, el manguito común, aneroide, que se puede seguir utilizando, y en esos tenemos los ruidos de Korokov con la auscultación, ¿sí? Que es la presión sistólica del primer sonido y la diastólica el quinto ruido, ¿sí? Pero hoy en día fíjense que ya nos refieren que el dispositivo que se debe utilizar son los automáticos. Bien. Entonces, yo lo interrogo al paciente, lo reviso, le tomo la TA, pienso que es hipertenso. Fíjense en que vamos a la primera línea, en la visita número 1. El paciente puede tener presión normal, perfecto. Ese paciente una vez al año lo voy a controlar y le voy a pesquisar los factores de riesgo cardiovascular, hacer prevención y seguimos, ¿sí? Si el paciente tiene niveles muy elevados de TA, como más de 180, 110, es un paciente que seguramente no hay un error en la toma porque son valores muy altos. Es decir, no, puedo estar un poco nervioso pues fui del médico, sí, bueno, pero un poco nervioso te puede alterar 5, 10, 15, o sea, no te va a alterar a 180, 110. Entonces, lo más probable es que ese paciente sea hipertenso. Y yo ya puedo hacer el diagnóstico, sí, obviamente con 2 tomas, pero en una misma visita, y puedo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Después, el tema es en el medio, ¿sí? En los valores limítrofes o nivel 1 y nivel 2 de hipertensión arterial. Si yo tengo valores limítrofes en una segunda visita, vuelvo a tomar. Puede estar normal, entonces control anual, o puede estar nuevamente limítrofe. Igual que en los niveles 1 y 2, si bien me puede dar una presión más de 160, ¿sí? O 179 o más de 100, de diastólica, ya puedo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial con dos tomas más de 140-90, ¿se entiende? Pero en aquellos que me va dejando de duda o tenemos limítrofes, lo que se recomienda es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Qué son estos? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial es
el mapa o la presurometría, que es el manguito que se coloca, que es un aparato automático que se coloca por 24 horas. Lo que hace esto es, en más o menos cada 15 o 20 minutos, dependiendo de cómo esté configurado, toma la TA en todo el día, ya sea durante el día y la noche, ¿sí? Porque son 24 horas. Entonces, hace un promedio de todas estas tomas, y lo bueno que tiene este aparato es que vamos a tener la relación entre la presión arterial diurna y nocturna. Ustedes saben bien que los patrones normales de la presión es que bajan a la noche la presión comparado al día, que es el patrón Dipper. Entonces puede haber alteraciones que sean over-Dipper, non-Dipper, etcétera, que lo podemos ver con el mapa. Ahora, cada vez que admito uno, se me va la pantalla. Ahora, estos lo voy a diagnosticar con el mapa. Igualmente, cuando nosotros tenemos un aparato colocado 24 horas y se me infla y desinfla a cada rato, ¿sí? No es una situación de poco estrés para el paciente, al contrario, ¿sí? Muchos pueden estar como sobreestimulados por eso. Y el monitoreo domiciliario es el que vos le decís al paciente, mira, deberías ir a un centro de salud o avalado por un personal de salud que te tome la TA y te la anote en un papel, ¿tá? Entonces vos anotás el día, la hora y se ve qué TA tiene. Siempre debería ser, muchos lo hacen los propios pacientes, pero debería ser avalado o hecho por un profesional de salud que sepa que está bien tomada la presión, ¿tá? Esto obviamente siempre es diurno, no tenemos el nocturno, esa es la diferencia, pero el paciente muchas veces está más relajado que el otro. Digamos, beneficios de uno y del otro. ¿Qué pasa? Como hace un promedio, esto se toma referencia, si es positivo o negativo, de un valor de 135/85. Así que ahí cambia el valor para el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿está? Entonces, puede ser normal o diagnóstico de hipertensión arterial con estos dos métodos. Ahora, cuando yo tengo al paciente en la visita, si el paciente tiene la presión normal en el consultorio, tiene la presión normal. Si yo le mido alta la presión en el consultorio y en casa la tiene normal, es la hipertensión llamada de guardapolvo blanco, que es un 25 al 30%, que es bastante frecuente, fíjense en un porcentaje muy importante. Hay muchos que están alteradas en el consultorio y están alteradas en casa, es decir, son hipertensos. Y otros que yo tengo que buscar, que son normales en el consultorio y está alta en la casa. Ahora, vos me decís, bueno, pero si yo le tomo normal en el consultorio, ¿por qué le voy a decir que se controle en la casa si le tomaste normal? Entonces, hay que estar alerta en ese tipo de pacientes para saber a quién buscar esa hipertensión oculta, que fíjense en que es casi el 15% de la población. Entonces, ¿en quién voy a pensarlo? En tabaquistas, en personas que tienen hiperreactividad a la posición de pie, en pacientes que tienen valores limítrofes, en los diabéticos o con enfermedad ya que tienen impacto en órgano blanco, ¿sí? Que digo, bueno, hay algo que le está afectando y no lo estoy viendo. Así que siempre hay que, en estos casos, sospecharlo, porque si no, no lo diagnostico, porque no lo veo en el consultorio. Bien, entonces hacemos el diagnóstico de la depresión. ¿Cuál era el otro paso? ¿Se acuerdan que dijimos estratificar el riesgo cardiovascular global? Entonces, dijimos que en la anamnesis y el examen físico vamos a ir buscando, ¿sí?, signos o otras patologías, o pesquisar otras patologías que nos hablen de justamente todo esto. Factores de riesgo, sabemos, ya sea por el sexo, por la edad, por los hábitos tóxicos como el tabaquismo, ¿sí? En un laboratorio simple podemos ver si es diabético, si tiene dislipemia, en donde voy a hacer el diagnóstico de estas otras alteraciones. En el examen físico, el peso, o sea, el sobrepeso, la obesidad, el perímetro abdominal me van a guiar también en cuanto al riesgo cardiovascular. Lo que voy a encontrar también como daño de órgano blanco pueden ser, si bien yo voy a revisar el examen físico, después puedo ver un electrocardiograma con hipertrofia, puedo escuchar soplos a nivel carotillos que después lo puedo ver, ¿sí? Puedo en un simple laboratorio ver la función renal o el impacto, podemos ver a nivel de fondo de ojo o a nivel oftalmológico si hay retinopatía hipertensiva, entonces voy a buscar daños en otros lados. Y condiciones asociadas clínicas como si ha tenido alguna cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, si ha tenido ACV, la retinopatía que les dije, la enfermedad renal,
¿sí? Si ya la tiene establecida. Una cosa es que el paciente tenga una patología establecida, que es una condición clínica asociada, que ya eso me aumenta muchísimo el riesgo, porque es decir, que el efecto ya fue tan malo que ya produjo, digamos, un evento a alguien que solo tenga hipertensión, ¿sí? ¿Cómo clasifico y para qué me sirve esto del riesgo cardiovascular global? El riesgo cardiovascular global es la posibilidad de tener un evento cardiovascular mayor, es decir, muerte, ¿sí? En 10 años. Esto sí son score que se utilizan, que se van a utilizar, hay muchos tipos de score, pero bueno, tiene que ver con, dijimos, la cantidad de factores de riesgo y el valor de TA que tengo. Y ahí lo vamos a clasificar bueno, riesgo bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. ¿Sí? Fíjense en que todos aquellos que tengan con una condición clínica asociada es como cuando hablamos de prevención secundaria. Ya tuve un evento, ¿sí? Y es siempre muy alto riesgo. Y con valores muy altos también. Y después, bueno, moderado o alto. ¿Ah? Y tenemos que también ver y estar atentos a los modificadores del riesgo cardiovascular, que esto por ahí uno no le da tanta importancia o se olvidan de interrogar, que son los factores psicológicos, ¿sí? El bajo nivel socioeconómico, a otras patologías que tienen los pacientes, que esto lleva a que el paciente, por ejemplo, tenga mala adherencia al tratamiento, no consiga la medicación, no se adhiere a los controles, lo cual en el largo plazo, en una enfermedad crónica como esta, va a llevar a que esta patología, si está mal controlada, hace su mal efecto, o sea, su efecto malo en el organismo. Entonces es fundamental siempre tratar de estos factores, tratarlos, verlos o resolverlos. Entonces, en un paciente hipertenso, dijimos que vamos a hacer una buena anamnesis, el examen físico, buscando todos estos otros factores de riesgo, impacto renal blanco, etcétera, obviamente el diagnóstico principal. Entonces, siempre, anamnesis, examen físico, un laboratorio de rutina en donde voy a buscar todos estos otros impactos y factores de riesgo para daño de órgano blanco. Entonces, en todos le vamos a hacer un electrocardiograma, como dice acá, y además del laboratorio de electro, voy a agregar un ecocardiograma en algunos pacientes hipertensos que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo y en los diabéticos el examen oftalmológico y de microalbuminuria. ¿Sí? Esto dependiendo del riesgo. Después puedo sumar otro tipo de estudios dependiendo qué voy encontrando en el paciente, pero básico deberíamos tener un examen físico, un laboratorio, ¿sí? Y un electrocardiograma. Y de ahí vamos arrancando dependiendo de lo que sospecho. Es decir, si yo tengo un paciente que escucho un soplo, y sí, le voy a pedir una ecografía Doppler para ver qué es ese soplo. Y así, ¿vamos? Otra cosa que tengo que interrogar y revisar en el examen físico son algunos datos que me hagan pensar en una hipertensión secundaria. ¿Cuándo sospecho hipertensión secundaria? Siempre en pacientes en los extremos de la vida, ¿sí? O que hagan valores muy altos, que sean refractarios al tratamiento y en ese tipo de pacientes o que se manifiesten como edema agudo de pulmón. Pensar en que hay una causa que lo está presidiendo, digamos, y que es un epifenómeno de una patología. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de este? Porque yo resuelvo la patología y le resuelvo la hipertensión. Y además, bueno, la patología en sí, obviamente. ¿Sí? Algunas de las más frecuentes, el aldosteronismo primario, ¿sí? En donde el paciente puede tener hipocalemia o no, un 50% de hipocalemia, tienen valores altos de DTA, un incidentaloma adrenal, antecedentes obviamente de ACV en edad temprana. A nivel renovascular son siempre pacientes con edema agudo de pulmón, presiones muy altas, puede haber alteración de la función renal, en esos lo voy a ir a sospechar. Pedocromocitoma, que es muy característico de las cefaleas, palpitaciones y sudoración que hacen esos eventos, y antecedentes obviamente personales de un incidentaloma. Y la apnea obstructiva del sueño, que esto lo vemos muchísimo, que obviamente la apnea obstructiva del sueño en sí, en su fisiopatología, desencadena muchos eventos cardiovasculares, ya sea arrítmicos, dislipemia, hipertensión. Entonces, debería ser un buen tratamiento. Y muchas veces, tratando esto, soluciona el resto y nada más. ¿Sí? Así que tienen que hacer un diagnóstico. Obviamente, aquellos pacientes que vengan con somnolencia diurna, obesidad, ronquidos, ¿sí? Hipertensión resistente. Así que en ellos lo debería pensar. Obviamente que cada una de sus patologías después lo trata su médico especialista, digamos. Pero la mayoría de los pacientes vienen por hipertensión, ¿sí?
y no es que son derivados por los otros para tratar la hipertensión. Así que a veces somos el primer punto de contacto desde el cardiólogo o el clínico, así que es importante hacer un buen diagnóstico. Entonces, si yo digo, bueno, el paciente es hipertenso, todo, le descarto todo esto, veo el riesgo cardiovascular, voy a instaurar un tratamiento que ya vamos a ver después. ¿Cómo voy a ir controlando? El paciente lo voy a ir controlando dependiendo de los niveles de presión. Dijimos que si el paciente es normal, una vez al año hay que medirlo y nada más. Y después, obviamente, dependiendo de las visitas y de los niveles, va a depender en cuánto yo lo voy a seguir. Lo puedo citar a 72 horas en casos muy extremos y muy altos, o a la semana o en 15 días. ¿Sí? Esto depende de los niveles de presión arterial. Cuando yo instauro un tratamiento, es importante siempre hacer un buen seguimiento, por lo menos en el primer tiempo, para ver si ese valor baja, digamos, o tengo que ajustar más la medicación. Obviamente, en el paciente crónico también, si yo tengo alguna duda de modificar medicación o no, un mapa o un monitoreo domiciliario es importante para que lo haga. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Bien, vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento yo le voy a decir un par de puntos claves. Obviamente, como les digo siempre en las clases, cuando hablamos de fármacos, vamos a rever mecanismo de acción del fármaco, o sea, bien a dónde actúa todo, efectos adversos, contraindicaciones, ¿sí? Y indicaciones y contraindicaciones de ellos. Entonces, si yo entiendo todo eso, es mucho más fácil saber a quién se lo voy a dar. Dentro de los fármacos antihipertensivos hay millones, ¿tá? Así que vamos a ir desglosando un poquito. En cada tratamiento es importante los 3 pilares fundamentales: dieta, actividad física y los fármacos. Es decir, el fármaco no me ayuda ni me salva la vida si yo no hago el resto. Al contrario, siempre es un complemento. De nada sirve que yo tome un fármaco y haga cualquier cosa, ¿sí? De que coma sal, no haga actividad física y sea sedentario. Y a su vez, si yo hago todo esto bien, las medidas higiénico-dietéticas ayudan a menor nivel de fármacos, o sea, menos cantidad de drogas, así que una cosa lleva a la otra. ¿Cuándo comenzamos y con qué? Porque vos decís, bueno, listo, dieta, actividad física y fármaco. ¿Cuándo empiezo a dar uno? ¿Cuándo empiezo a dar otro? ¿De qué va a depender? Del valor de la presión y del riesgo cardiovascular global. Por eso yo calculo el riesgo cardiovascular global. Yo no voy a tratar a un valor de presión, es decir, tiene tal valor, le pongo esto. No. Nosotros tratamos a un paciente con el todo y todas sus patologías. Por eso yo tengo que conocerlo bien al paciente, no solo la TEA, sino fíjense en todo el riesgo cardiovascular que tiene para ver qué medidas voy a instaurar. Algunas recomendaciones, ¿sí? El objetivo siempre va a ser disminuir morbo y mortalidad cardiovascular. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo de epidemiología? Primer causa de muerte. Así que el objetivo principal del tratamiento es eso, la morbo y mortalidad. Fíjense en la disminución de ACV y insuficiencia cardíaca. Bien, siempre trato el riesgo cardiovascular global. Cuando yo instauro tratamiento, siempre, obviamente, el descenso no es de un momento al otro, de una toma a la otra, sino que siempre es progresivo y gradual. Y cuando coloco fármacos, es importante saber que tienen su efecto máximo en determinado tiempo. Entonces, por ahí sí, la elevación de las drogas no lo voy a hacer de un día para el otro, sino tengo que esperar ese efecto máximo. Vamos a ver. El objetivo terapéutico, sí, siempre entonces dijimos más de 16 años y menos de 80. ¿Por qué menos de 80 años? Porque en los pacientes más de 80 años hay que tener un poquito más cuidado y tenemos un límite un poco más alto para los valores de TA por el tema de que son pacientes mucho más frágiles y estos pacientes además tienen hipotensión ortostática porque los mecanismos de regulación sí están deteriorados por la vejez. Entonces esto es muy frecuente que lleven a caídas. En pacientes frágiles le vamos a llevar otro problema, así que lo vamos a tolerar mejor. Y además, la verdad que bajar tanto el riesgo cardiovascular, más de 80 años, digamos, el impacto en la mortalidad no va a ser tanta como alguien de 30. ¿tá? Objetivo de valor de la TEA, menos de 140, 90, más de 16 y menos de 80. ¿Estamos? Menos de 140, 90, que eso que le quede claro.
Debe iniciarse entonces siempre con los pacientes, el cambio del estilo de vida en todos los pacientes. Eso va en todos, ¿sí? En cuanto a dieta y actividad física, que es fundamental. Eso siempre, chicos, tienen que preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás comiendo? Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y después voy a ir comenzando, dependiendo del riesgo cardiovascular y el nivel de la presión, y dependiendo, como dije, el riesgo, puedo empezar con una sola droga o voy a comenzar con combinaciones. ¿Por qué esto de una sola droga o no? Dependiendo del valor, por ejemplo, si es un paciente que está en 150, yo tal vez con una sola droga bajo la TEA. Ahora, si es un paciente que viene con 200, yo ya sé que con una sola droga, por el efecto máximo de la droga, no me va a bajar 60 milímetros de mercurio. ¿Ah? Entonces ya en ese tipo de pacientes yo puedo arrancar con combinaciones de drogas porque ya sé que no va a ser efectivo ni voy a llegar al objetivo. ¿Ah? Por eso en los pacientes con niveles más altos puedo comenzar con las combinaciones. Hablando de cambios del estilo de vida, dijimos que entonces la dieta y la actividad física es fundamental. Fíjense en que si yo empiezo a comer sin sal, que es fundamental, y no me vengan con esas sales de no sé dónde, qué sé yo, que todos le preguntan que la sal rosada, que la sal de Himalaya, que la... No, ¿sí? No sodio. Hay que cambiar de directamente la alimentación en cuanto, obviamente esto es progresivo, ¿no? Porque de un día al otro la gente no lo hace. Esto en forma progresiva, cambiar y alternar por otros condimentos, se puede utilizar cualquiera excepto sal. Y fíjense en que puede bajar hasta 8 milímetros de mercurio. Es un montón. Después, si yo disminuyo la ingesta de alcohol, ¿sí? Que hay gente que toma mucho, también casi 5 milímetros de mercurio. Si empiezo con actividad física y ejercicios tanto aeróbicos como los dos combinados, obviamente siempre priorizando el aeróbico, puedo bajar 10 milímetros de mercurio. O sea, igual que si hay alguien con sobrepeso, hasta puedo bajar hasta 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilos. O sea, muchas personas que están en el límite, fíjense en que con estas mediciones ya están y necesitan una droga y pueden tener valores normales. Así que es fundamental. Dentro de los grupos de fármacos, ¿sí? Fíjense que tenemos muchísimos fármacos que se pueden utilizar como, bueno, son antihipertensivos. Vamos a ir desglosando un poquito de esos después. ¿Cuáles son las drogas que yo elijo? Primero, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los VIECA o los ARA. Son uno de los que primero vamos a elegir. O los antagonistas cálcicos. Y combinado a esto, las diuréticos tiazidas. En combinación son estos tres los que yo voy a elegir. Después se le puede sumar el beta bloqueante. Ahora, ¿cuándo elijo uno o el otro? Obviamente depende del paciente. Esto es como las combinaciones más recomendadas. Pero obviamente no van a ser así porque cada uno después lo baja a su paciente. Entonces, en determinados casos, vamos a elegir uno o el otro. Y los voy a ir asociando. Primero puedo comenzar con una droga, con cualquiera de estos, y después los combino. La cuarta droga es la espironolactona. Una vez que los asocio, ¿sí? La espironolactona es la cuarta droga antihipertensiva. Si vamos a ir desglosando cada uno, yo acá les dejo estos cuadritos que tienen la indicación, las contraindicaciones absolutas y relativas, como para ir charlándolo. Bien, vamos a hablar por las tiazidas, uno de los de primera elección, ¿sí? Fíjense en que en este tipo de pacientes, en los adultos mayores, es una de las drogas que voy a elegir, o en pacientes con hipercalciuria. Entonces, por ahí, como hay tantos fármacos para hipertensión arterial, yo voy a ir viendo la totalidad del paciente y si le sirve para otra cosa, ¿tá? Por ejemplo, bueno, las tiazidas en estos casos. Los diuréticos de ASA son drogas que no se utilizan como antihipertensivo de primera elección ni nada, se utilizan obviamente cuando el filtrado glomerular es muy bajo. Los antagonistas de los mineralocorticoides, dijimos que es la cuarta droga para la presión, y la cuarta droga por lo general viene en pacientes con hipertensión resistente o hiperaldosteronismo primario, en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerdan la semana pasada que dijimos que es una de las drogas que disminuye mortalidad en la insuficiencia cardíaca, así que fíjense en que sí, disminuye mortalidad por IC y encima le bajo la presión, que es hipertenso, ya está, le doy la misma droga, ¿se entiende? Beta bloqueantes, ¿sí? En pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, con trastornos del ritmo, ¿sí? Puede esta droga dársela porque le va a hacer efecto en las dos, ¿sí? En las dos patologías que tiene. Entonces, va a ser una indicación o una elección en este tipo de pacientes.
Los antagonistas cálcicos, recuerden que siempre necesitamos tener una función ventricular normal. Así que en hipertensión aislada o en pacientes con taquiarritmias supraventriculares, pero que tengan buena fracción de eyección. Los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son uno de los más utilizados, siempre en pacientes con alto riesgo, cuando está asociado con insuficiencia cardíaca, como habíamos hablado, asociado a enfermedad coronaria, a hipertrofia ventricular por el remodelado que provoca, en diabéticos por ser nefroprotectores. Así que, obviamente, estos son uno de los más elegidos, muchas patologías, por todo esto. Contraindicación fundamental en el embarazo o en aquellas mujeres que estén en edad fértil, chicos, porque muchas veces voy a decir, bueno, no estoy buscando, no, tiene 30 años y queda embarazada igual, y es teratogénico, o sea que no es una droga que yo voy a pensar en usar a largo plazo, ¿tá? Por más que no sea el deseo de fertilidad, lo que sea, ¿tá? Porque puede haber un riesgo, ¿sí? Y el riesgo realmente es muy alto de la heterogenicidad, así que no se da directamente. Los alfa-bloqueantes son una de las drogas que se utiliza, ¿sí?, en pacientes embarazadas o hipertrofia benigna de próstata, drogas de acción central que también como la alfa-metildopa, diabetes hipertensión gestacional, y vasodilatadores directos. Estos se utilizan, obviamente son endovenosos en las urgencias o emergencias hipertensivas. ¿Estamos? Así que, si bien las elecciones son IECA-UARA, tiazidas o calcio antagonistas, más después como opción los beta bloqueantes y después la espironolactona, son esas elecciones, pero después yo voy a ver, ¿sí?, qué tiene mi paciente. Muchas veces ustedes me pueden preguntar, che, ¿cómo empiezo con la cantidad de drogas y eso? Eso depende de la dosis de la droga más con el nivel de presión arterial que maneje, ¿sí?, cómo lo voy combinando. Eso es un poquito artesanal en realidad, porque voy viendo la tolerancia. Lo que es importante, si bien independientemente de qué dosis arrancan, saber cuál es la dosis máxima del fármaco, que siempre uno trata de hacer combinaciones y utilizar no dosis máximas, sino combinaciones de fármacos a dosis menores, como eso para que le quede. Y otra cosa que es importante para la adherencia al tratamiento a largo plazo es las monopíldoras, es decir, las que vienen combinadas en una sola pastilla, vienen 2 o 3 drogas juntas. ¿Por qué? Porque eso la adherencia del paciente es fundamental, porque recuerden que es una patología a largo plazo. Es decir, yo le digo, bueno, para toda la vida tenés que tomar una droga cada 4 horas, la va a tomar una semana el paciente y nunca más, ¿tá? Entonces eso es importante que nosotros también lo veamos, porque es un tratamiento a largo plazo. Y otra cosa, independientemente de las dosis que van subiendo, es importante hacer esto del control, de volver a citarlo, ver cómo anda, necesita más drogas, necesita menos, ¿sí? Y también los efectos adversos de las drogas, preguntárselo. Así que todo esto tiene que, cuando uno empieza a instaurar un tratamiento, las visitas son un poco más seguidas por esto. Después uno por ahí sigue estando normal y utilizando las mismas drogas, o muchas veces que yo de verano a invierno cambian y a veces tienen que disminuir las dosis, así que también hay que educar al paciente en esto de que se tome cada tanto la presión en su casa, donde sea, para hacer este control. Una vez al año seguro, pero frecuentemente que se lo tome, cosa de que si detecta presión muy baja o presión muy alta, también venga como para ajustar esto del tratamiento. Bien, hasta ahí más o menos estamos de todos los fármacos. Creo que sí. Sí, yo tengo en una guardia, ¿cuándo estaría indicado disminuir el valor? Por ejemplo, a un paciente que viene y tiene 60 de tensión arterial, ¿hay que indicarle algún fármaco o se deja y después se tiene que controlar? ¿Tienen 160? Sí, por ejemplo. Bien, eso es como todo un capítulo aparte, que es emergencias u urgencias hipertensivas. Nosotros definimos no solo el valor de la presión, sino si tiene impacto o no, o daño a órgano blanco. Cuando eso a nosotros nos hace definir la urgencia o la emergencia hipertensiva, o solamente que es hipertensión. Entonces, nosotros ahí vamos a determinar si hay alguna condición clínica asociada, o dependiendo de la emergencia que utilicemos, cuánto tengo que bajar y en cuánto tiempo.
O sea, nosotros cuando nos consultan por hipertensión, que es una consulta muy frecuente, y se la tomamos, tenemos que ver todo esto, de que no haya nada que me esté elevando la presión. Porque decís, che, tengo 200 y habitualmente 120, no habrá algo que lo está alterando y que esa presión suba por alguna situación. Por ejemplo, tuve una ACV y tiene 200, no le voy a bajar la presión a ese paciente, ¿sí? Entonces, depende mucho el estudio eso, de determinar realmente, siempre uno determina más de 180, 110 de valor de presión, más, ¿sí? Algún daño de órgano blanco. Entonces, ahí yo estoy en emergencia, urgencia hipertensiva. Cuando nosotros estamos en eso, dependiendo de si es de emergencia, obviamente el tratamiento con drogas endovenosas y todo, y cuando es urgencia, si uno tiene que bajar dentro de las primeras 24 horas, por lo menos el 25% en las primeras 24 horas, o sea, nunca son cambios tan bruscos. En un paciente que no tenga nada, que dice, che, la verdad que me tomé la presión y la tengo alta y vengo acá a preguntarte a ver qué pasa en la guardia, tengo que chequear primero, ¿sí? Y sacarme la duda que no tenga nada, para descartar esto justamente de las patologías, y después, si realmente tiene la presión alta y no tiene nada, le puedo dar una dosis vía oral, medicación vía oral solamente, lo vuelvo a controlar. La mayoría de las veces se espera un tiempo, 30 minutos de reposo o una hora, se vuelve a tomar y el paciente baja solo. Y se ajusta su medicación, digamos, y al día siguiente se dice, bueno, vaya con su médico, que lo controle su medicación habitual. Pero lo fundamental, siempre que ustedes estén en una guardia, es descartar una urgencia o una emergencia, ¿sí? Y de eso va a depender el tratamiento. Hay un capítulo todo aparte, digamos, de urgencia y emergencia hipertensiva. Nosotros no lo damos porque lo dan en la parte de urgencias, pero cualquier cosa lo podemos charlar si tienen alguna duda. Esto es más que todo, viste, la instauración del tratamiento en forma crónica. Bien, poblaciones especiales. Vamos un poquito a qué drogas utilizar en cada paciente. Pacientes embarazadas, ¿sí? Primero hago el diagnóstico de hipertensión arterial en embarazadas, más de 140-90, el mismo valor. Dependiendo de las semanas de gestación, yo puedo ver si es gestacional o es una paciente con hipertensión crónica. Esto de más o menos 20 semanas de gestación y después de las 12 del posparto. Del parto de la cesárea, y dependiendo después de que si esa presión está complicada con proteinuria, para definir la preeclampsia o preeclampsia sobreimpuesta o una hipertensión crónica, y después obviamente que tengo la eclampsia cuando se acompaña de convulsiones o el síndrome de HELP, ¿sí? Entonces nosotros tenemos todos esos diagnósticos para hacer en el embarazo. ¿Qué pasa? Dijimos que es el mismo valor, 140-90. El tema del embarazo, como dijimos, la mayoría de las drogas están contraindicadas. ¿Cómo hago el diagnóstico? Tomando la ATA con 2 tomas, lo mismo. Obviamente que pues, se puede hacer el monitoreo domiciliario o el monitoreo ambulatorio, ¿sí? En aquellas pacientes embarazadas. Y el tema del embarazo es que si yo le bajo mucho la presión, le bajo el flujo a nivel placentario y hay hipoflujo en donde puede afectar al bebé. Y obviamente la hipertensión alta en el embarazo no es bueno ni para la madre, con las complicaciones hemorrágicas que puede tener, ni para el bebé tampoco, en donde en forma crónica puede tener restricción del crecimiento intrauterino, un montón de patologías, ¿está? Entonces, es bastante estrecho el valor. ¿Por qué? Porque no tiene que estar alto ni tampoco bajo. Entonces, cuando yo instauro un tratamiento, que lo instauro cuando es más de 150-100, ¿se acuerdan que nosotros calculamos riesgo global, etcétera? Bueno, en la paciente más de 150-100 se instaura medidas farmacológicas. Pero siempre tengo que controlar bien de cerquita, ¿no? Y entonces, el objetivo es menos de 140-90, pero tiene que ser más de 110-70, ¿tá? Para evitar estos dos extremos. O sea que es bastante estrecho el tema del objetivo en las embarazadas. Obviamente que pasa a ser un embarazo de alto riesgo, en donde yo lo debo controlar muy seguido, tanto lo controla el ginecólogo como el cardiólogo cada semana. Sí, es importante porque además cualquier evento que pueda producirse lleva a una interrupción del embarazo o complicaciones tanto en la madre como para el niño. Así que hay que controlar muy de cerquita las embarazadas. ¿Qué drogas se le pueden dar? Las de primera elección es alfa-metildopa, la betalol o nifedipina de acción prolongada, que se da porque si no se da cada 6 horas, así que se da la de acción prolongada que es cada 24 horas. ¿Sí? Y después los betabloqueantes, pero estas 3 drogas son las que primero vemos. Estas 3 drogas se pueden asociar en sus dosis máximas
y se pueden asociar las tres, o sea, eso no hay problema, puede haber una embarazada con las 3 drogas juntas y controlar con eso la presión, así que eso no hay problema, obviamente que nosotros lo titulamos y hay que tener mucho cuidado cuando instauramos el tratamiento para no irnos en ninguno de los extremos. El otro tema después es la contraindicación, obviamente, y ahora. Y el otro tema es el tema de la lactancia. ¿Por qué? Porque muchas veces después de las 12 semanas o en pacientes que son crónicas, entonces tienen que haber el seguimiento en esas pacientes, ¿sí? En la menopausia, sí. Una de las drogas más utilizadas son los diuréticos tiazídicos por el tema del calcio. Es una de las elecciones. Después, ancianos era lo que veníamos charlando al principio, de que más de 80 años son pacientes que son mucho más frágiles, entonces los valores de presión arterial, si bien hago el diagnóstico de hipertensión con 140, cuando yo instauro el tratamiento, los valores, cuando inicio, digamos, es más de 160 de presión sistólica, ahí instauro el tratamiento farmacológico. Y el objetivo terapéutico, estaba acá abajo. El objetivo terapéutico sí va a ser menos de 150, ¿sí? Entre 140 y 150, no menos de 140. ¿Está? Esto por justamente esto de que hay alteración en los mecanismos reflejos, hay más hipotensión ortostática y, bueno, pueden, no sé, tiene hipotensión ortostática, se marea, se cae, se quiebra la cadera y se murió por eso y no por la hipertensión. Entonces tenemos que tener cuidado por todo el resto. En pacientes con diabetes, antes habían cambiado los valores de definir hipertensión, pero nosotros definimos hipertensión en pacientes diabéticos igual que el resto, más de 140, 90. Como habíamos visto en las drogas, los IECA-UARA son una de las primeras líneas porque también son nefroprotectores. Obviamente hay que tener en cuenta la función renal en estos pacientes, el potasio, etc., ¿sí? Como en la enfermedad renal crónica, que si bien puede ser por diabetes, como decíamos, es lo mismo. Hay que tener el filtrado glomerular bien calculado para ver cuáles drogas se le pueden dar, porque muchas de ellas, como los IECA-UARA, que son las que principalmente se usan, tienen contraindicaciones por debajo de 30. ¿Tá? Así que es importante ver eso siempre del daño. Igual que el medio interno con el potasio. Cuando hablamos de hipertensión resistente, hay dos términos que habíamos hablado al principio de la hipertensión secundaria, que sea resistente o refractaria. Bueno, esto tiene una definición en sí, que es la hipertensión resistente, entonces es más de 140-90, lógico, y que sigan valores aumentados o no alcanzamos las metas terapéuticas de menos de 140-90 o menos de 150, más de 80, o sea, no se llega a eso con cambiando estilos de vida con una adecuada adherencia y una combinación de 3 fármacos en dosis máximas toleradas, porque es importante, depende de cuánto tolera el paciente, y uno de ellos tiene que ser una tiazida, un diurético. ¿Ah? Lo de la adecuada adherencia es fundamental porque dice, che, la verdad que no le baja la presión. Bueno, pero come con sal, se olvida la pastilla, no la toma. Bueno, eso en realidad no es una hipertensión resistente, sino que está maltratado porque no tiene adherencia. ¿Tá? Es lo principal a descartar, una pseudo resistencia o serio refractariedad, porque en realidad la adherencia es lo principal y es lo que vemos que la mayoría tienen alto por eso. No en sí por los valores de presión. Así que no llega a los objetivos con 3 drogas en dosis máxima tolerada y una de esas tiene que ser un diurético. ¿Sí? Primero descarto realmente que sea la adherencia y lo puedo chequear con un mapa o un monitoreo domiciliario para ver que realmente sea resistente. Dijimos que las drogas que se van poniendo, la cuarta droga es la espironolactona que se utiliza. ¿Sí? Hay otros estudios que se fueron haciendo, perdón, acá me faltó decirle lo de refractaria, que cuando hay 5 drogas, perdón, acá se los pasé, resistente, y refractaria es cuando son más de 5 fármacos y uno de ellos es la aspirina, ¿sí? Hay otros tratamientos farmacológicos que se están utilizando, que es el tema de la ablación o la denervación simpática, ya sea por ablación o por otros métodos que se están utilizando, pero realmente esto no da evidencia científica que realmente traiga un beneficio. Así que por ahora no. Para definirlas, como dijimos,
resistente y refractaria. Resistentes son 3 drogas y una de ellas un diurético y una tiazida, y refractaria son 5 con una de ellas espironolactona para hacer el UDA. Profe, se Bueno. cortó un poco. No sé qué dijo después de lo de resistente y refractario. Lo mismo que No, estaba eso. yo dijo otra cosa. No, eso. Eso. Digamos que hay que siempre descartar la pseudo resistencia y de pseudo refractariedad por el tema del tratamiento, de la herencia al tratamiento, fundamentalmente. Así que tengan en cuenta bien, como diagnóstico, ¿tá? El cálculo del riesgo cardiovascular global, y después dentro de todos los fármacos, ver esto de que dentro de todas las drogas, repasar todo el tema de fármacos y cuándo elijo una, cuándo elijo la otra, ¿sí? Así que eso es importante. Capítulo aparte es lo de urgencia y emergencia hipertensiva que me preguntaron. Si queda alguna duda o algo de eso, lo podemos charlar. Pero si no, de hipertensión crónica es más o menos todo esto. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? ¿No? ¿Todo claro? Dígame que sí, por lo menos.